Hola a todos y bienvenidos a otro episodio lleno de conocimiento y pasión por la literatura. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de la literatura. Veremos un tema muy interesante que es la colonización y cómo afectó la literatura en México. Tendremos a algunos investigadores que pronto serán presentados. Muchas gracias por invitarnos a su programa. Quiero comenzar con la historia de la colonización en México. Hace siglos, México era un paisaje vibrante de culturas indígenas florecientes, desde los majestuosos aztecas hasta los ingeniosos mayas. Pero todo cambió cuando llegaron los españoles con sus barcos y ambiciones. Hernán Cortés, con su espada y su astucia, desembarcó en las costas mexicanas, desencadenando una saga épica de conquista y conflicto. Antes de la llegada de los españoles, México estaba habitado por diversas culturas prehispánicas que habían desarrollado sociedades complejas y sofisticadas. Por ejemplo, estaban los mayas o mexicas, que ellos eran conocidos por su arquitectura impresionante. Los mayas, que eran conocidos por su astronomía, matemáticas y arte. Estaban también los olmecas, que era de las civilizaciones más antiguas de toda Mesoamérica, y los teotihuacanos, que ellos desarrollaron una de las más grandes ciudades y las batallas se libraron, las alianzas se formaron y se quebraron, y finalmente la gran Tenochtitlan cayó ante el poder español. Pero la historia no terminó ahí. En lugar de extinguirse, las culturas mexicanas se entrelazaron con la influencia europea, creando una mezcla única de tradiciones, idiomas y creencias. Como ya sabemos la historia, ahora nos enfocaremos en la literatura. Sabemos que la colonización española dejó una marca. Este introdujo el español como lengua dominante. Temas como la conquista, la religión católica, la vida colonial se convirtieron en ejes centrales de las obras, reflejando las realidades y las tensiones de la sociedad mexicana bajo el dominio español. Se adaptaron formas literarias europeas como la poesía, el teatro y la novela, cosa que no se veía aquí en México. La literatura mexicana mestiza es una manifestación literaria que surge de la interacción y fusión de las culturas indígenas y españolas en México. Esta literatura refleja la complejidad de la identidad mexicana, en temas como el mestizaje, la cultura y la búsqueda de una identidad nacional. También se exploran conflictos entre las tradiciones indígenas y las influencias europeas, de tal manera que se va creando un tapiz cultural que le da esencia a nuestro país, México. Y claro ejemplo es, en el texto México y su literatura mestiza de Emiliano Álvarez, da un análisis crítico sobre la forma de la literatura y el barroco en México, cómo la literatura mestiza ha evolucionado a lo largo del tiempo, desde sus raíces coloniales hasta la expresión contemporánea. Él destaca la importancia de esta literatura en la construcción de la identidad nacional mexicana, a su vez, cómo ha contribuido a la formación de la conciencia cultural mestiza. Y bueno, también hay que ver que lo más importante de la conquista fue la imposición de la lengua de la Nueva España, en este caso el castellano, y se dice que es la materia de nuestro pensamiento. Sin embargo, no tenemos el mismo dialecto que España, no pensamos igual y no somos lo mismo, y así le damos la bienvenida a nuestra variante dialectal del español. Y claro ejemplo de nosotros son los indigenismos. El mestizaje actual en México se manifiesta en los variados rostros de la población mexicana y en las diferentes expresiones culturales. Todo esto forma nuestra identidad y es fruto del mestizaje que se produjo a partir de la llegada de los españoles a nuestro país. Y bueno, un dato importante que no puede faltar es el movimiento barroco. Este movimiento es artístico y cultural que se desarrolló en Europa durante los siglos XVI y XVII, especialmente en países como España, Italia y Francia. Se caracterizó por su extravagancia, ornamentación excesiva, dramatismo y búsqueda de lo emocional y lo sensorial. Y bueno, el barroco en la literatura se manifestó en obras complejas, llenas de metáforas y simbolismo, con una preocupación por la exploración de la condición humana, la dualidad del ser y temas como la fugacidad de la vida, la vanidad y la mortalidad. En resumen, el barroco se caracterizó por su estilo ornamentado y su tendencia hacia lo excesivo en todas las formas del arte. Bueno, el barroco está caracterizado por su extravagancia, exuberancia y drama. A continuación les voy a dar una explicación más detallada de las características principales del barroco. Ok, como vemos en esta imagen, les presentaré una de las características principales importantes del barroco, que es la ornamentación excesiva. Las obras barrocas se caracterizan por su abundancia de detalles ornamentales y decorativos, como vemos en esta imagen.
Otra de las características principales del barroco es el contraste entre luces y sombras. Se utiliza la técnica del claro oscuro para resaltar el drama y la profundidad en las obras. Otra de las características principales del barroco es el contraste entre luces y sombras. Se utiliza la técnica del claro oscuro para resaltar el drama y la profundidad en las obras. Y bueno, otra de las características principales del barroco es el dinamismo y movimiento, que son las composiciones barrocas que suelen transmitir una sensación de movimiento y energía, capturando momentos dramáticos o emocionantes. Y bueno, como cuarta característica principal del barroco tenemos la emoción y exageración. Este nos da a entender que el barroco busca provocar emociones intensas en el espectador, a menudo mediante la exageración de temas y sentimientos. Y bueno, como extra les voy a dar datos importantes sobre el barroco. Uno de ellos es que el barroco surgió como una reacción al Renacimiento, buscando romper con las restricciones clásicas y explorar nuevas formas de expresión artística. Al igual que se extendió por toda Europa y se manifestó en diversas formas de arte, incluyendo la arquitectura, la pintura, la escultura, la música y la literatura. Claro, sí. Y no olvidemos la importancia del barroco en este panorama. A pesar de las críticas que ha recibido, nos ha dejado un legado muy importante. Un ejemplo de esto puede ser Sor Juana Inés de la Cruz y cómo su gran popularidad en vida y tras la muerte nos ha dejado un gran legado en sus obras literarias. Su muy larga producción literaria abarca desde la poesía hasta la astronomía, pasando por historia y filosofía, lo cual es un contraste muy hermoso. En sus obras podemos apreciar que fusiona elementos de cultura indígena con las influencias europeas, creando una literatura mestiza que refleja la complejidad de ambas culturas y la diversidad social colonial. Y también desde su amplio conocimiento en la lengua náhuatl hasta su defensa de la herencia cultural indígena sigüenza y góngora, nos recuerda la importancia de reconocer, por muy pequeña que sea, valorar la diversidad en todas sus formas. Sus obras son un legado invaluable que nos invita a reflexionar sobre nuestra historia y sobre nuestra identidad de cada uno de nosotros. El barroco fue como una semilla, por así decirlo, que creció y se fue dirigiendo en diferentes direcciones. Su estilo complejo, elaborado y su exploración a temas no tan comunes plantaron como las bases posteriores para el realismo mágico. Y ustedes dirán, ¿qué relación tiene esto? Los escritores barrocos a menudo se sumergían en mundos imaginarios o utilizaban metáforas y símbolos cargados, pues, con un significado. Esta exploración de lo fantástico sentó las bases del realismo mágico que incorporan, pues, elementos irreales. Y bueno, les hablaré sobre los principales escritores del siglo XVI y XVII, empezando por Sor Juana Inés de la Cruz, quien fue una monja, poetista y dramaturga de las figuras más destacadas de la literatura colonial en México, mejor conocida como la 10ª Musa, que tuvo desafío como las normas sociales de su época y escribió sobre variedad de temas incluyendo el amor, la religión y la filosofía. Otro sería Juan Ruiz de Alarcón, quien fue un dramaturgo cuyas obras reflejan la vida y las costumbres de la sociedad colonial mexicana. Sus comedias exploran temas como el honor, el engaño y la moralidad, y se destacan por su ingenio y agudeza. Hernán Cortés, conocido principalmente como conquistador, también fue un escritor importante. Sus cartas de relación ofrecen una visión detallada de la conquista de México y la sociedad azteca, y son consideradas documentos históricos fundamentales. Francisco Cervantes de Salazar escribió crónicas y obras históricas que ofrecen una visión de la vida en la Nueva España durante el siglo XVI. Sus escritos proporcionan información valiosa sobre la sociedad, la cultura y los eventos de la época.
Carlos de Sigüenza y Góngora fue un erudito renacentista que se destacó en las diversas áreas, incluyendo la astronomía, las matemáticas, la historia y la literatura. Sus obras ofrecen una visión única de la vida intelectual y la cultura en la vida de la Nueva España. Diego de Figueroa y Zapata fue un escritor y militar español del siglo XVI. Es conocido por su obra Historia de las Guerras de México, un relato detallado de la conquista de México por parte de Hernán Cortés y sus tropas. Esta obra proporciona una visión importante de los eventos históricos y las figuras claves involucradas en la conquista. Juan Ortiz de Torres fue un poeta y dramaturgo mexicano del siglo XVII. Es conocido por su obra poética que abarca temas como el amor, la naturaleza y la filosofía. También escribió algunas comedias teatrales que reflejan la vida y las costumbres de la sociedad colonial mexicana. Y bueno, nosotros concluimos que con la colonización española en México dejó una huella profunda, marcando la literatura y la identidad cultural en el país. A pesar de la brutalidad y devastación inicial, también hubo intercambio cultural y colaboración. La literatura mestiza emergió en una fusión cultural, reflejando la complejidad de la identidad mexicana y abordando temas de mestizaje y búsqueda de identidad. En el texto México y su literatura mestiza destaca la evolución de la literatura y su importancia en la construcción de una conciencia cultura mestiza. Además, el barroco es un movimiento artístico europeo caracterizado por su extravagancia y dramatismo, que influyó en la literatura y en el arte mexicano.